El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llegó a Riad, capital de Arabia Saudita, para dialogar con un equipo enviado por el mandatario estadounidense Donald Trump. La agenda se centra en el restablecimiento de relaciones entre Moscú y Washington, D.C. Al mismo tiempo, se preparan conversaciones para darle solución al conflicto ucraniano, así como un futuro encuentro entre los presidentes Putin y Trump. Horas antes, los principales jefes de Estado y primeros ministros de Europa discutieron su propia estrategia sobre la paz en Ucrania, al margen de lo dialogado entre Estados Unidos y Rusia. El encuentro se celebró en el Palacio del Elíseo bajo el auspicio de Emmanuel Macron, quien convocó a una cumbre de urgencia en París ante la rápida evolución de los acontecimientos en los últimos días. En Argentina se debate la implicación del presidente Javier Milei en una estafa masiva con una criptomoneda. Hay muchas dudas en torno a la responsabilidad del jefe de Estado en la difusión de un activo digital fraudulento a través de redes digitales. La criptomoneda llamada Libra elevó su valor de manera exponencial tras un llamado a invertir hecho por el propio Milei en redes. Apenas unas horas después, retiró su respaldo y la cotización se desplomó. En el proceso se obtuvieron ganancias por $107 millones a costa de los inversores involucrados, quienes se quedaron con una criptomoneda sin valor. El presidente argentino se desentendió de las consecuencias, aunque admitió el inicio de una investigación por la Oficina Anticorrupción. La estafa digital provocó pedidos a juicio político contra Milei en el Congreso, además de 112 denuncias por cargos como fraude y negociaciones incompatibles con la función pública. El Papa Francisco continúa su tratamiento en un hospital de Roma donde se encuentra ingresado desde el viernes por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio. De acuerdo con reportes médicos, se encuentra estable y sin fiebre, pero su cuadro clínico es complejo y requerirá una estancia más prolongada en el lugar. El Papa, de 88 años de edad, fue hospitalizado luego de padecer una bronquitis. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, lo describió solo como un cambio de tratamiento, al tiempo que descartó cualquier agravamiento de su estado de salud. Durante el fin de semana, Francisco conversó por vía telefónica con la parroquia palestina de la Sagrada Familia, única iglesia católica en la Franja de Gaza. Su audiencia general, prevista para el miércoles, fue anulada. Y el repentino cierre de la USAID dejó sin fondos a una parte de la estructura de desinformación contra Cuba. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional auspició durante años propaganda orientada desde Washington, D.C. El presupuesto se encubría bajo la falsa premisa de financiar un supuesto periodismo independiente que en realidad ni era periodismo ni tenía independencia. El desmantelamiento de la USAID provocó todo tipo de titulares en la prensa estadounidense e internacional. El más difundido relacionado con Cuba señaló los problemas de plataformas digitales para mantenerse funcionando sin los fondos enviados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El pago de propaganda dictada por la USAID fue uno de los motivos señalados por el multimillonario Elon Musk para su intervención relámpago en esa dependencia gubernamental estadounidense. El empresario de origen sudafricano, convertido en uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, denunció esas operaciones globales de desinformación en términos muy similares a los utilizados por Cuba durante años. La asignación de recursos millonarios para la subversión y la difusión de noticias falsas formaron siempre parte de la vieja política apoyada por el ahora secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El diseñador de los métodos de máxima presión y ahora autor de una estrategia de mano dura hacia el pueblo cubano se encuentra al frente de la USAID como administrador interino. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.